Que es la doctora Zulema Morri Gutiérrez, de México. Zulema desde el año 2012 es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México, al cual había ingresado en el año 2009. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora. Es también maestra en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es también doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha obtenido una mención honorífica por su tesis. También ha publicado libros y diversos artículos especializados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Fiscal. Es docente, es profesora de posgrado de la UNAM, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ha dictado conferencias sobre diversos temas jurídicos de género en diferentes foros también en México y en el extranjero. Ha recibido el premio Fomento a la Equidad de Género en el año 2018 y en sus 30 años de trayectoria en el servicio público ha desempeñado innumerables cargos: magistrada de la Sala Regional del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, diputada local, coordinadora de reformas en el Congreso de la Unión, jefa de servicios de asuntos fiscales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de la Ciudad de México. Así que nada, para nosotros podría seguir, pero no quiero robar ni un minuto de los expositores de hoy, así que Zulema, te damos la palabra a vos para que puedas comenzar con tu exposición. Ahora sí, muchísimas gracias. Quiero agradecer primeramente a la doctora Agustina O'Donnell su invitación a este panel. Es un gusto participar con tan destacadas personalidades y sobre todo coincidir con las personas que se han conectado para estar con nosotros. En mi intervención formularé algunas consideraciones sobre la política fiscal en México y la necesidad de que esta sea un instrumento que impulse la igualdad de género, sobre todo en esta circunstancia de emergencia sanitaria. Como lo ha señalado Oxfam Organization, en la economía, al igual que en otras disciplinas sociales, está presente el sesgo androcéntrico en los principios y enfoques analíticos, ya que se desarrolló a partir de parámetros que consideran al hombre independiente, al hombre productivo como objeto ideal de estudio, sin tomar en cuenta lo que otras corrientes de pensamiento críticas han señalado. Es decir, a las personas y sus vivencias como el centro de la vida económica y social, a las mujeres en su diversidad y al bienestar como finalidad de la existencia de las sociedades, y no así a la acumulación, entre otros temas. También los estudios desarrollados desde la óptica o economía feminista reconocen al trabajo no solo como aquel que es producido para el mercado a cambio de una remuneración, sino desde una noción más amplia que incluye todos los procesos donde se producen bienes y servicios, tanto si se hacen de manera remunerada o no, y no solo con el objetivo de comercializarlos en el mercado a cambio de un beneficio, sino con el propósito de generar bienestar y sostener y reproducir la vida humana, con lo que se incluyen también aquellas acciones que implican el cuidado de las personas. Por ello, la mayoría de las políticas fiscales actuales se basan en la idea del hombre proveedor como único sujeto que interactúa económicamente con el mercado y con el Estado, ignorando la contribución que las mujeres hacen a la economía, tanto en la esfera productiva a través del mercado como en la esfera reproductiva mediante el trabajo de cuidado y sostenimiento de la familia. Además, debido a la distinta posición en la que se encuentran mujeres y hombres, los sistemas fiscales tienen impactos diferentes para unos y para otros, lo cual puede contribuir a ampliar o reducir las desigualdades existentes. De modo que en este contexto, cuando se plantea
¿Cómo podría la política fiscal impactar positivamente en la igualdad de género? Se suele destacar su componente de gasto y proponer que haya mayores recursos para programas y políticas públicas que beneficien exclusivamente a las mujeres y a las niñas. No obstante, desde Naciones Unidas ya se ha hecho énfasis en que no existen presupuestos públicos neutrales en materia de género y que la ceguera, en este sentido, puede agravar las desigualdades existentes, ya que al invisibilizar a las mujeres y al no considerar las desigualdades entre mujeres y hombres en la asignación presupuestaria para el desarrollo de la gestión pública, de las políticas públicas, se obstaculiza la posibilidad de planificar, ejecutar y evaluar las acciones del Estado que apuntan a la disminución de estas brechas de género. Definitivamente los sistemas impositivos no son neutrales respecto al género, ya que su diseño parte de un modelo de organización social específico, es decir, determina el nivel de presión o de carga fiscal sobre quién recae y a través de qué mecanismo se afecta a la seguridad económica y a los ingresos de las mujeres, así como la accesibilidad y la calidad de los servicios públicos y también la forma de incorporación al mercado laboral. Es decir, los diseños fiscales pueden de forma más o menos directa tender a perpetuar e incluso reforzar el sistema patriarcal, promoviendo la concepción de la familia tradicional, es decir, la que se basa en el hombre sustentador, la mujer cuidadora, e incentivando roles de género y la división sexual del trabajo. En los últimos años ha habido reformas tributarias que se han enfocado a transferir gran parte de la carga fiscal a los grupos con menos ingresos vía impuestos personales o del trabajo directos y reduciendo esa carga fiscal a lo relativo a inversión de capitales, a los temas de ahorro o beneficios al capital y a las grandes empresas. Situación que definitivamente no beneficia a las mujeres porque debido a la desigualdad redistribución de la riqueza, también tienden a estar menos representadas en los grupos de personas con más ingresos. Y asimismo, las políticas que se han instrumentado en materia de austeridad y de recortes sí tienen una afectación negativa contra las mujeres y la igualdad de género porque hay más mujeres en condiciones de pobreza y de precarización laboral. Entonces, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y presupuestos públicos pretende hacer visibles esas desigualdades presentes entre mujeres y hombres, tanto en el acceso como en el goce de los derechos, ya que esas desigualdades no solo se presentan por la cuestión biológica, sino también por las diferencias culturales y también por la división sexual del trabajo. Un presupuesto público con perspectiva de género no está dirigido específicamente a las mujeres, sino que reconoce las construcciones de género como normas que rigen las relaciones sociales, así como las diferentes posiciones y condiciones de mujeres y hombres en la sociedad como producto de esas relaciones genéricas resultantes de las distintas necesidades de bienes y servicios públicos que generalmente son desfavorables para las mujeres. Es decir, es diferente las necesidades o política pública en materia de transporte o de alumbrado público tendrían diferentes impactos para las mujeres que para los hombres. Si se ignora la perspectiva de género en los presupuestos públicos, se reducirán las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que existen entre mujeres y hombres. Y para evitar esto, se deben establecer indicadores para medir el impacto o la forma en la que se transforman las relaciones de género y también el empoderamiento de las mujeres. Es decir, es importante que se mida las modificaciones en las brechas de género y en general considerar las experiencias tanto de hombres y de mujeres, no solo con indicadores de índole cuantitativo, sino también de índole cualitativo, es decir, a través de un análisis más amplio de las relaciones de género. Por ello, considero que es fundamental que en el diseño de los presupuestos públicos se reconozca también la contribución económica del trabajo doméstico no remunerado y la función social de el impacto que este tiene en la sociedad.
Por ejemplo, de acuerdo con la CEPAL, en la región de América Latina, las mujeres ocupan 2/3 partes de su tiempo en el trabajo no remunerado y 1/3 parte en el trabajo remunerado, mientras que en los hombres es la situación inversa, es decir, 2/3 partes en su trabajo remunerado y 1/3 parte en el no remunerado. Bueno, asimismo en México las mujeres laboran semanalmente casi 75 horas en promedio, de las cuales 50 horas las destinan al cuidado del hogar y de las personas, trabajo por el que no reciben una remuneración, un salario, y que representa el 23% del Producto Interno Bruto del país. Situación a la que Juliette Bonafé de ONU Mujeres ha llamado el subsidio invisible de las mujeres a la economía nacional. Los presupuestos con enfoque o perspectiva de género no son una propuesta reciente. En México fue hasta 1996 cuando se introdujo este tema, a diferencia de Australia, que comenzó en 1984. Pero bueno, fue hasta 1996 en nuestro país, derivado de que diversas asociaciones civiles impulsaron la necesidad de etiquetar recursos para mujeres, y fue hasta la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, en 1995, cuando se refrendó la necesidad de incorporar presupuestos públicos con enfoque de género en la agenda pública, proceso que en México se facilitó a partir del año 2000, cuando se da el cambio político después de que 70 años estuvo en el gobierno el partido hegemónico, y a partir de este cambio político se facilitaron que se incorporaran los presupuestos públicos con perspectiva de género y con enfoque a resultados. A partir de eso, en el 2003, la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados empezó a marcar y a reasignar gastos para atender el conjunto de problemas más urgentes de las mujeres, es decir, promover la igualdad de género, apoyar el proceso de transversalidad de este tema y adoptar medidas para institucionalizar el género en el marco jurídico y normativo del presupuesto público. Derivado de esto, se publicaron diversas leyes reglamentarias de la Constitución, como son la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que se dispuso que en la administración de los recursos se realice bajo el criterio o enfoque de género. Y bueno, también a partir de eso se empezaron a incorporar en las leyes federales y en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación artículos referidos a la promoción de la igualdad de género desde el gobierno federal y el papel del INMujeres, es decir, del Instituto Nacional de las Mujeres en México, como el órgano rector de la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres y todo lo relativo a este tema. También, bueno, se empezaron a ampliar, a generar ciertas disposiciones después del año 2000, en concreto en el 2009, en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, artículos relativos al género que después se integraron en capítulos respectivos de las leyes, e inclusive se amplió la posibilidad de realizar acciones no consideradas en ciertos digamos, programas que están para gastos etiquetados. Se hizo esto, se amplió esta posibilidad con el fin de que las dependencias o entidades de la administración pública pudiesen utilizar estos recursos para atender las necesidades más urgentes de las mujeres. A partir del año 2008, todo esto se encuentra en un anexo, el anexo número 13 del decreto de presupuesto de egresos de la Federación, que en este año fueron etiquetados casi 104,000 millones de pesos para ser distribuidos en 33 ramos del presupuesto, en 107 programas, y que tendrán que ser ejecutados por 112 dependencias de la Administración Pública Federal. Considero que es tan importante que los recursos destinados para las mujeres y la igualdad de género no se reduzcan ni desaparezcan, como también es importante incorporar la perspectiva de género y la transversalidad en el proceso de planeación tanto de los programas como de las políticas públicas, de acuerdo con los compromisos nacionales e internacionales en estos temas o materias de derechos humanos y de igualdad de género, como lo han recomendado las Naciones Unidas.
Siempre he sostenido que dejamos atrás la época en la que veíamos a los derechos humanos como meras aspiraciones jurídicas, porque ya no necesitamos luchar por ningún derecho. Todos los derechos los tenemos reconocidos. Actualmente nos encontramos en la época de la materialización de los derechos, donde el Estado tiene que generar las condiciones para que se hagan efectivos o se materialicen estos derechos, y el medio por el cual se van a materializar o hacer efectivos estos son las políticas públicas. De modo que la política tributaria en materia de ingresos tampoco debe estar ajena a este tema, porque es una herramienta importante para que los estados consoliden la igualdad entre mujeres y hombres, y lo cual pueden impulsar mediante el diseño y aplicación de tratamientos tributarios diferenciados. De hecho, algunas especialistas han destacado con un enfoque feminista de la economía los efectos de la política tributaria en el reforzamiento de las relaciones de género, en la que las mujeres aparecen subordinadas a los hombres, con consecuencias negativas, por supuesto, en su autonomía económica y para la lucha de la igualdad de género. Un ejemplo evidente de esto es el impuesto al valor agregado a las toallas sanitarias, a los productos de higiene menstrual, condición biológica de la que las mujeres en edad reproductiva pues no pueden escaparse, y que, de acuerdo a un estudio llamado Impuestos Sexistas en América Latina, que analizó 10 países de Latinoamérica, entre los que se encuentran México y Argentina, tienen un costo anual que ronda los 70 millones de dólares, siendo en Argentina y en República Dominicana donde se paga más por este impuesto, es decir, pagan $11 al año, en tanto que en el resto de los países se pagan $9, con excepción de Colombia, que en el 2013 logró la tasa cero en estos temas. En México, el IVA a estos productos es del 16%, un impuesto a un producto de primera necesidad para las mujeres en edad reproductiva, y que, en mi opinión, deberían formar parte de la canasta básica y, por lo tanto, estar grabado con tasa cero. Si se hubiese aplicado se aplicara el enfoque de género y la transversalidad en las políticas y programas públicos, se hubiera tomado en cuenta que con una población de 64.4 millones de mujeres en México, habría sido importante reconocer que las toallas sanitarias, los tampones, etcétera, y demás productos para la higiene menstrual son de primera necesidad y deben formar parte de la canasta básica, porque sin estos la movilidad y con ello el libre desarrollo de los proyectos de vida de las mujeres se ven condicionados, se ven restringidos, y sin ahondar en otras implicaciones igualmente relevantes. Y hay otras circunstancias que también enfrentan las mujeres y cuyo impacto debe ser considerado por la política tributaria, como lo es la sobrecarga de horas de trabajo de cuidado no remuneradas, y que las obliga a optar por la realización o por ocupación de trabajos flexibles o precarios, como sería ventas ambulantes o ventas por catálogo, para estar en condiciones de tener ingresos propios y de la misma manera poder cumplir con las tareas del hogar. Por ejemplo, ese estudio de impuestos sexistas en América Latina señala o reporta que la informalidad laboral en el caso de las mujeres alcanza el 54% en promedio, mientras que en los hombres es del 49%. Y ese mismo estudio indica que cuando se incrementan los impuestos indirectos, es muy probable que las mujeres deban dedicar más tiempo a la producción de bienes y servicios en el hogar, en sustitución de bienes que podrían haber adquirido en el mercado, pero por su falta de ingresos se les impide adquirir. Por ejemplo, tienen que confeccionar directamente por sí propio la ropa de los hijos, los uniformes escolares, el corte de cabello y otros artículos como jabones, etcétera. Y también, para ilustrar esto, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública en México, en el 2018, 52% de las mujeres fueron económicamente activas, cifra que en los hombres fue del 83%. Por cada 100 hombres ocupados sin pago, hubo 141 mujeres en la misma situación, es decir, 41% más mujeres sin este pago. También la participación económica de mujeres
de entre 25 y 44 años sin hijas e hijos se ubicó en el 80%, mientras que en las que sí tienen hijos, en las que son madres, es una ocupación menor, del 60%. Los hogares que viven en situación de pobreza alimentaria, cuando son jefaturados o hay mujeres, madres de familia, jefas de familia, esos hogares en situación de pobreza alimentaria asciende al 38% cuando son jefaturados por mujeres y en un 30% cuando lo son por los hombres. De modo que en condiciones de pobreza, las mujeres emplean 3 veces más de su tiempo que los hombres en el trabajo doméstico, cuando hay pobreza, y cuando no hay pobreza, es decir, en contextos sin situación de pobreza, todavía las mujeres tienen que emplear más tiempo que los hombres en ese trabajo. Pero bueno, cuando son contextos sin situación de pobreza, las mujeres ocupan el doble de su tiempo que los hombres en esas labores. Entonces, es evidente que la política y la política fiscal y en concreto la pobreza representa una barrera para la autonomía y la libre determinación de las mujeres, y esos conceptos, contextos y circunstancias son los que deben ser considerados por las políticas fiscales, tanto de ingreso como de recaudación, y por supuesto se deben de considerar para no ahondar o profundizar en las desigualdades. Hay algunas economistas mexicanas, en el caso de Laura Sur Vargas, que es especialista en este tema, ha señalado que en los países donde la tasa impositiva no difiere por género, es importante estudiar si las mujeres cumplen más con sus obligaciones fiscales. Ella señala que en una muestra que hizo determinó que las mujeres cumplen más con sus obligaciones fiscales y en consecuencia dice que hay una afectación indirecta del sistema tributario neutro en género porque es más elevado hacia las mujeres por la fuerza, precisamente por cumplir más con las obligaciones fiscales. Y otras activistas también sobre estos temas han propuesto disminuir la carga tributaria mediante beneficios, deducciones o tasas diferenciales que favorezcan la contratación privada de los servicios de cuidado de la niñez, de adultos mayores o de personas con discapacidad, que como sabemos generalmente o en su mayoría recaen en las mujeres o son realizados por las mujeres. De hecho, en su libro, Proporcionalidad y Equidad Tributarias a la luz del paradigma de los derechos humanos, Pastora Melgar señala que para determinar si una persona tiene o no capacidad contributiva, se tiene que ver la individualidad de las personas y no analizarlas en grupos o por los índices generales de riqueza. Y también esta autora, Pastora Melgar, en la misma línea de pensamiento de otros como Richard Wood, han propuesto que el impuesto sobre la renta debería permitir la disminución del importe de todos los costos en que se incurre al obtener ese ingreso, ya que así como las empresas tienen costos de operación, también los trabajadores tienen costos de transporte, de vestido, de capacitación, y las mujeres para poder trabajar pues tienen que pagar por los cuidados domésticos y del cuidado de los hijos, por lo que consideran que también deben ser tomados en cuenta. Esa imposibilidad de deducir los gastos generados por la familia y los pagos de los servicios domésticos y de cuidado definitivamente perjudica más a las mujeres, considerando los datos de empleo que hemos señalado y sobre todo en los países en los que todavía los servicios de salud y de guarderías no son servicios universales. Quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, en México, en el sexenio anterior, se instrumentó una política pública para eficientar el gasto en salud, que consistió, entre otras medidas, reducir la estancia hospitalaria, o sea, de recuperación hospitalaria, de los pacientes para promover que haya más camas desocupadas en los hospitales. Y esta medida implicó que las familias de las personas enfermas suministraran directamente el cuidado que el hospital no quiso o ya determinó no prestar, que se suministraran esos cuidados en su hogar, en la familia, en su casa, siendo evidente que esta responsabilidad o ese cuidado se trasladó, por supuesto, que a las mujeres y a las niñas. Es decir, esos ahorros que generó el Estado al dar de alta con mayor temprano a los pacientes,
ese ahorro implicó que se trasladara un costo a las mujeres al ponerlas a cuidar a los enfermos en su casa. De modo que esta ausencia de perspectiva de género en el diseño del presupuesto, de las leyes y de las políticas públicas impide que esos instrumentos potencien los esfuerzos de los estados para cumplir con las metas planteadas para eliminar la discriminación de las mujeres y erradicar la violencia de género. Por ello es imprescindible que se admita esta circunstancia y se adopten medidas más allá de los planteamientos teóricos para realizar auténticamente los propósitos que muy claramente ya se han planteado desde la Declaración de Beijing, que por cierto cumple 25 años. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a la doctora O'Donnell, no sé si Zulema estás ahí, te quería preguntarte, si estás acá y puedes deshabilitarte, quería que nos cuentes, aunque sea un poquito brevemente, sé que estamos pasados de tiempo, pero la verdad que es muy valiosa, la experiencia que nos puedas contar vos acerca de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal del que formás parte. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, quiero comentar que sobre este tema podría decir que en el tribunal hemos impulsado sentado las bases para institucionalizar una política pública en materia de igualdad laboral y no discriminación. Y básicamente lo hemos fincado estas bases en 3 rubros. Primero, lo que es promoción y difusión de los derechos humanos, formación y capacitación y diversas acciones administrativas. En el tema de promoción y difusión de los derechos humanos, con el fin de generar espacios laborales libres de violencia y de discriminación, hemos realizado una serie de tareas de sensibilización, que es un trabajo permanente, constante, porque prácticamente en esto llevamos una función de evangelización sobre este tema, porque hay resistencias, por supuesto, pero bueno, todo lo relativo al derecho para la igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, acceso a la justicia, inclusión, esas tareas de sensibilización las hemos hecho en coordinación con todos los magistrados de las salas regionales del país y todo el personal jurisdiccional, todo el personal administrativo y esta tarea permanente de difusión constante de estos temas para cumplir con ciertos compromisos que el tribunal asumió en un pacto que firmamos todos los órganos jurisdiccionales del país, que llamamos el Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los órganos de impartición de justicia. Esto lo diría de manera muy general, que hablamos de los temas de nuevas masculinidades, accesibilidad para las personas con discapacidad, o sea, acceso a la justicia. Son muchas tareas de sensibilización, reuniones de cine, debate, donde platicamos de ciertos temas importantes. Ahora, para no extenderme mucho, en el rubro de formación y difusión, también hemos impulsado acciones para que la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos estén presentes en la función jurisdiccional. Hemos impulsado 7,200 acciones en materia de cursos, talleres, conferencias, seminarios, para precisamente que la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos estén presentes en el quehacer jurisdiccional. Es decir, aquí es donde realizamos esta tarea de capacitación, donde la justicia se quita la venda para identificar, para ver precisamente esas situaciones de discriminación por razón de género que están en las normas o en los actos de autoridad, porque conocemos todos los actos que emiten las autoridades de la Administración Pública Federal. Nos quitamos la venda a través de ciertas herramientas que auxilian al juzgador, como lo es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, para identificar esas situaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad estructural en los que se encuentra una persona con relación a otras, que les impide o limita el ejercicio de los derechos. Entonces, en esto sí, de manera técnica hemos distinguido lo que es juzgar con perspectiva de género y juzgar con perspectiva de derechos humanos, que digamos, cuando juzgamos con perspectiva de derechos humanos es más amplio, es el género, y perspectiva de género es la especie, porque hay ciertas situaciones
específicas, ya sea de discriminación o desventaja por razón de género. Mientras tanto, puede haber en otros asuntos esas situaciones de desventaja o de discriminación, no por género, sino por otro tipo de categorías, como serían ser adulto mayor, indígena, migrante, discapacitado, o por cualquier otra razón, ¿no? De las que señala la Constitución. En el rubro que nosotros llamamos las diversas acciones administrativas, pues hemos impulsado al interior del tribunal para fortalecer esa política pública en materia de igualdad, ciertas acciones como son la licencia de paternidad o de parentalidad para los hombres del tribunal, precisamente que tienen hijos, también puedan participar en estas función de apoyo al cuidado de los hijos, del cuidado de la familia, del hogar, y que tengan la oportunidad también de tener este tiempo con sus hijos recién nacidos. Obtuvimos una certificación en la norma oficial mexicana número 25 en materia de igualdad laboral y no discriminación. Tuvimos también en las salas regionales del país y en la región central del tribunal, tenemos instaladas salas de lactancia en los lugares donde se necesita, donde hay mujeres en esta situación de lactancia, precisamente para que puedan gozar de esta oportunidad de ejercer estos derechos y también poder estar trabajando el tiempo que dure esta lactancia materna. Hemos impulsado el uso del lenguaje incluyente, no sexista, hablar de los temas de masculinidades, acciones para tomar medidas en los casos de los que tenemos conocimiento, donde hay situaciones de acoso laboral y sexual, hostigamiento y acoso laboral. Hemos impulsado acciones muy concretas en los temas en materia de política de igualdad laboral y no discriminación, gestionado acciones para tener digamos, un porcentaje del 10% de personas con discapacidad laborando y también que se acrediten las cuestiones, Dios mío, está prendiendo aquí mi celular, para cubrir las ausencias por licencias de maternidad o incapacidad por enfermedad y otras cuestiones. A ver, permítanme. Bueno, entonces, en general hemos promovido acciones para que se instrumente también la paridad de género en los nombramientos de las magistraturas, porque si bien es cierto, digamos, la mitad del personal o un poquito más de la mitad del personal son mujeres, lo cierto es que en los cargos de mayor relevancia, que son las magistraturas, todavía hay mayor representación de hombres en estos cargos. Entonces, acorde a una reforma constitucional que se aprobó en México el año pasado en materia de paridad de género, estamos también generando las acciones para que se impulsen los concursos internos para que se tomen en cuenta a las mujeres, concursos exclusivos para mujeres, para que se logre la paridad dentro del tribunal. Entonces, yo podría decir que hemos trabajado con mucho entusiasmo, se ha generado una sinergia entre los magistrados y el personal. Por supuesto que ha habido ciertas resistencias, como es natural en este tipo de temas. Por supuesto que ha habido dificultades, pero eso ha venido a refrendar nuestro compromiso de continuar contribuyendo a que esta labor que realizamos desde la Comisión para la Igualdad de Género, pues esté a la altura de lo que exige la sociedad mexicana en estos tiempos. Y de verdad que quiero terminar diciendo que siempre he sostenido que la historia la escriben y la reescriben las mujeres y los hombres a la altura, a la medida de sus ideales, de su esfuerzo y de su voluntad. Y lo digo porque sí implica un verdadero compromiso, es romper estereotipos, generar nuevas sinergias, formar a personas que sean estos promotores del cambio generacional y en consecuencia institucional. Hemos realizado muchas actividades que no hay tiempo para ello, pero bueno, yo aprovecho este
panel, este foro tan importante para invitarlos a ser verdaderos promotores del derecho a la igualdad, para generar las condiciones necesarias para que se garantice esta igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, un logro que en todos los países del mundo urgentemente se necesita. Gracias. Muchas gracias, Zulema, también por compartir tu mirada y lo que está sucediendo también en otras latitudes.